Eh, Muy buen día, mi nombre es John Freddy Hernández de la ficha 1951-105 y como parte de esta actividad en grupo me corresponde los primeros dos puntos que se refieren a lo que son, como lo podemos ver aquí, que cómo funcionaba el motor antes a la introducción de lo que es del control electrónico y por qué se introdujo la electrónica en el control del motor. ¿En qué nos basamos principalmente? A lo que vemos actualmente, como es el motor de combustión interna o con motor de ciclo Otto. Actualmente en el mercado encontramos el sistema de ciclo Otto, que encontramos los motores a gasolina y los motores a diésel. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Que el sistema de ciclo Otto necesita aire, gasolina y una chispa para que controle el sistema de encendido, para que se produzca el movimiento de los pistones y el vehículo funcionar. En los motores diésel no existe la chispa porque el nivel de octanaje es mayor y funciona a base de la explosión entre el aire y combustible. Este que vemos acá es un motor común y corriente que encontramos en cualquier tipo de vehículo. Lo encontramos los pistones, las bujías que dan la chispa, la entrada de aire, admisión, la entrada de admisión, y todo esto es lo que conocemos actualmente. Pero antiguamente los automóviles antiguos no poseían circuitos electrónicos y no poseían en su mantenimiento y hacían que su mantenimiento sea más costoso y peligroso. ¿En qué nos vamos? Que a partir de años anteriores, aunque actualmente aún se ven estos tipos de vehículos que no tenían ese sistema electrónico de inyección, los conocemos ahora como lo que es el motor con sistema de carburador. ¿Qué es un carburador? Un carburador consistía en un sistema de inyección de combustible totalmente mecánico. ¿En qué consistía? Que actualmente, por el uso de una guaya o mecanismo, por eso nos referimos a mecanismo mecánico, el vehículo tenía su respectiva opción. ¿Qué pasa? Si vemos desde acá la entrada de aire y combustible, un mecanismo llamado mariposa. Consiguiente, voy a mostrarles un gráfico para que vean cómo es el esquema o dentro del vehículo donde se muestra. Bueno, en general lo que vemos acá es un esquema de lo que antes era el sistema por carburador, inyección por carburador. ¿Qué era este sistema? Como he dicho anteriormente, era el ingreso de aire y combustible, que es la mezcla necesaria para que funcione el vehículo. Como podemos ver, cigüeñal al subir y bajar al pistón. Entra el aire, sale aire caliente y se produce para la salida de escape. ¿Qué pasa? Aquí por la bomba de combustible entraba y se combinaba en la mariposa, que funcionaba por decir un accionamiento de una guaya o polea, como le quisiéramos decir, y ese era el proceso. ¿Qué pasaba con este proceso? Este proceso lo conocemos mucho lo que son vehículos hablando, lo que hablamos es Renault 4, Renault 12, el Sprint, algunos vehículos Mazda. ¿Qué pasa? Estos vehículos contienen ese sistema. Lo que hablaba, son vehículos que antes del 2002-2003 son vehículos muy buenos que se encariña el colombiano. ¿Qué pasa con estos vehículos y qué problema tenía este sistema de carburación? Un sistema de carburación que por muchos años se estuvo estuvo dando todo en general. ¿Qué había problema? Cuando requería siempre de una calibración. ¿Qué pasa? Por decir, si yo me voy a tierra caliente, la entrada de aire va a ser diferente a cómo manejarlo aquí en Bogotá, y se producía ese tastaseo o deseo como si estuviera una caja de cubiertos dentro del carro, y la entrada de aire y gasolina cambiaba y así el carro no funcionaba actualmente. ¿Qué es lo que pasa ahora con el sistema de inyección electrónica? Que es lo que conocemos, que está implementado ahora en todos los vehículos. Todo vehículo que sale ahorita en el mercado sale con un sistema electrónico, el cual ya no necesita un carburador, sino entra determinadamente por medio de un módulo o lo que conocemos como un computador caja, que es la que administra por medio de inyectores
la entrada de aire y gasolina. El aire entra por lo mismo, lo que hablamos si el vehículo tiene un turbo o el filtro de aire, pasa el aire por dentro y produce todo este ciclo, entrada aire y gasolina, pero ya sin este objetivo mecánico. Esta mariposa, como la vemos acá o la podemos ver acá anteriormente, que es la de acá, un mecanismo por guaya, por acción. Estos mecanismos requerían cierto mantenimiento, pero no hay que negar que ha sido algo muy bueno, algo muy cambiado. Continuamos con lo que es ahora, con lo que es el sistema de inyección electrónica. Una pregunta que dice ahí en el punto es que el por qué al día de hoy se está utilizando es por qué pasamos a mejorar ese sistema. Como iba diciendo anteriormente, era muy bueno ese sistema, era bueno, muy bueno, ayudó por varios años, salieron muy buenos vehículos con ese sistema, pero como todo sistema tiene sus fallas y tiene sus complicaciones con el paso del tiempo. ¿Qué pasa? Aquí, como podemos observar, este es un sistema electrónico avanzado que encontramos en cualquier carro común y corriente. ¿Qué pasa con esto? Lo que vemos acá es que el por qué, voy a responder una vez la pregunta, el por qué el vehículo pasamos a esto. ¿Qué pasa? Para mejorar y que sea adecuada en la entrada de los cilindros el aire y el combustible que producen la chispa. ¿Qué pasaba con el carburador? Que a veces no entraba la suficiente aire o suficiente combustible al sistema en los cilindros y no se producía una adecuada combustión y requería lo que era una calibración si queríamos viajar a otro sitio donde la presión del aire era diferente. Entonces esas eran cosas que requerían tiempo, requerían un mantenimiento, y la idea es reducir el contacto entre el conductor con el motor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá y cómo es su funcionamiento? Tenemos una unidad de control electrónico, la cual esta unidad de control se dirige hacia unos sensores, un sensor de presión, un pedal, un regen motor, un sensor de temperatura y un caudal de aire. Estos son inyectores, que eso también es un avance de lo que tiene, que son inyectores con control eléctrico. ¿Qué pasa? Y tiene un control de gasoleo. El control de gasoleo va con la inyección y esto se adecua a la unidad de control. Esto viene conectado con una bomba de alta presión, que está conectada a la bomba al tanque de gasoleo, y la cual tiene conexión por un regulador de presión para que no haya ningún escape o sobreenzimación de combustible. Tiene también un retorno de gasoleo para el control de la salida de la gasolina. Todo esto, la unidad de control o caja o computador, como el nombre que le tengamos, tiene una cierta programación. No va a tener lo mismo una camioneta a un carro familiar. Son dos labores diferentes y están programadas para una debida ración de combustible en cada cilindro. Esto lo vemos más adelante cuando hablamos de lo de la cilindrada, que es lo de la entrada de cuánto le cae por combustible a cada cilindro. Igual que todo sistema, requiere un mantenimiento, requiere ciertas acciones periódicamente. Por decir un ejemplo, los inyectores se pueden tapar, se pueden desgastar, la unidad de control electrónico puede tener alguna desconfiguración, algún código de falla, algún sensor, el sensor puede tener algún desgaste, algún daño, algún golpe que se ocasiona. Es un sistema muy bueno, es el que se utiliza actualmente y no requiere lo que había hecho anteriormente, contacto. Poco contacto, por decir que voy a viajar a tal lado y nos tocó calibrar el carburador, tocó calibrar la entrada, voy para Melgar, me tocó calibrar en este no, automáticamente el módulo recibe la temperatura y él mismo se encarga de la programación. Es un gran cambio y es algo que a futuro va a tener grandes mejoras y cambios, y al punto que ya esto va a cambiar y ya no vamos a manejar esto, sino va a ser totalmente
un sistema electrónico que no va a requerir combustible, pero eso ya son más adelante, son nuevas tecnologías que está implementando. Gracias. Continúa mi compañero con la siguiente parte de la explicación. Bueno, mi nombre es Heriberto Areiza. Hoy les vamos a hablar sobre qué objetivos cumple el control electrónico en el motor. Algunos objetivos que cumplen en el motor pueden ser como mejorar algunos aspectos importantes en el motor, tales como la emisión de gases, la contaminación, la entrega del par del motor, la suavidad en marcha, el rendimiento del combustible, entre otros. En la actualidad todo vehículo debe salir al mercado equipado con esta tecnología. En la mecánica automotriz convencional, desde fusionar aspectos de electrónica que entran a jugar un papel crucial en los motores. Estos son algunos de los objetivos que debe cumplir el motor o los motores en esta época. Vamos a hablar sobre los sistemas de control electrónico del motor. Esta evolución ha alcanzado en los últimos años. La mecánica automotriz ha incorporado elementos electrónicos para controlar componentes mecánicos. Crean en la técnica la necesidad de aprender de manera como son los controladores en estos vehículos, que le permiten realizar mantenimiento y reparaciones. Como sabemos, todo sistema de inyección electrónico en la actualidad busca controlar, entre otras cosas, aspectos como la composición de la mezcla aire-combustible, así como el momento de encendido más apropiado para cada condición de trabajo del motor. Todo este conjunto es controlado por una unidad de mando, cerebro, el PC. Esta operación es similar al ser humano, ya que en el cerebro el PC recibe información del entorno por medio de los sentidos sensores, los cuales analizan y comparan con programas, aprendiendo experiencia, conocimientos, principios o patrones. Luego de este análisis, esta información emite la respuesta correspondiente a cada una de las condiciones. También recibe información de las condiciones del motor y controla dos sistemas primordialmente como sensores y actuadores, además de otros. Bueno, ya vamos a hablar sobre el siguiente tema. Estábamos hablando sobre qué objetivos cumple el control electrónico en el motor. Ahora vamos a hablar sobre qué etapas tuvo el desarrollo del sistema de control electrónico en el motor. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre el sistema electrónico actualmente en los automotores. El sistema electrónico es el encargado de gestionar las funciones eléctricas del automóvil y, al igual que el módulo de control del motor, también suele ser conocido como centralita. No obstante, este sistema de gestión recibe su nombre distinto, cuyas siglas son UCE, Unidad de Control Electrónico. Así pues, la UCE recoge la información de los sensores electrónicos que están instalados en el automóvil para determinar el tipo de funcionamiento que deberá aplicarse a otros elementos mediante la conexión o la desconexión de los actuadores. De esta manera se ponen en marcha cada una de las piezas que requieren la corriente eléctrica para cumplir su